Hola, os voy a hablar un poco de fluctuaciones. Cuando vimos la distribución de Maxwell, en la teoría cinética, vimos que en un gas a una temperatura T, no todas las partículas tenían la misma velocidad, sino que había algunas con mayor velocidad y otras con menos velocidad. Esto es la fracción de partículas. Muy bien. La distribución de Maxwell es un caso particular de un principio más general que dice que en un sistema a temperatura T la probabilidad de encontrar una partícula con una energía E, la que sea, yo que sé, 28 julios, 38 julios, 0,25, es proporcional a, a un factor que se llama factor de Boltzmann, que es la exponencial de menos la energía partido por Kt. K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura y E es la energía. Como veis, como la exponencial, recordad la exponencial de menos x, como es exponencial de menos x es así, va decayendo, pues esto significa que cuanto más a mayor energía, menos fácil o más difícil es encontrar a menor probabilidad, entonces más difícil es encontrar una partícula que tenga esa energía, ¿vale? Decae con la exponencial. Bueno, esto es la probabilidad o también será la fracción. Si tengo una probabilidad de encontrar una partícula con energía E, pues la fracción de partículas que yo encuentro, si tengo n partículas, la fracción de partículas con energía E en un sistema a temperatura T, pues también es proporcional. A mayor probabilidad de encontrar una partícula, pues luego cuando tengo n partículas tendré más partículas con energía E o menos, proporcional a la probabilidad. Bueno, ¿qué significa proporcional? Como sabéis, ya lo hemos visto alguna vez. Proporcional significa que esto es igual a una cierta constante por la exponencial, ¿vale? Esa constante de momento no nos va a interesar para nada porque va a desaparecer en todos los casos. ¿De dónde viene este factor exponencial? Bueno, no me voy a meter en los detalles, es una cuestión de física estadística, pero sí lo podéis ver como una lucha de dos tendencias. Por un lado tenéis la tendencia de un sistema a evolucionar hacia el mínimo de la energía, estilo una pelota que tenéis en un cuenco así o en una cavidad, pues va a tender a ir poco a poco al mínimo de energía. ¿De acuerdo? Esa es una tendencia, entonces, a ir al mínimo de energía. Entonces, cuanto más energía tengamos, más difícil va a ser encontrar la partícula ahí. Y por otro lado, luego tenéis una tendencia que viene dada por este término de aquí, que es la de la agitación térmica, ¿vale? La de las partículas. La temperatura tiende a agitar las partículas y eso va en el sentido contrario, ¿vale? Si tenéis una partícula por aquí y la agitación térmica la hace moverse, pues subirá en su energía. Entonces el factor exponencial viene de que en el equilibrio se compensan o se equilibran las dos tendencias. La de ir hacia el mínimo de energía por un lado y la de agitación por otro. Podemos ver esto con dos ejemplos, vamos a ver, que son los que vais a necesitar para resolver los problemas. El ejemplo 1 es la fórmula
barométrica, que veremos que nos da la presión de un gas con la altura sobre la superficie de la Tierra, por ejemplo. Imaginad la siguiente situación. Podéis pensar en el gas de la atmósfera. Tenemos la Tierra aquí. Tenemos las partículas, las moléculas del gas, del oxígeno, nitrógeno, CO2, etcétera, que por un lado, como tenemos la gravedad apuntando hacia abajo, por un lado tienden a ir a minimizar su energía potencial gravitatoria. Recordar que es mgz, donde z es la altura, voy a llamarle z. Bueno, tienden a minimizar su energía yéndose a las posiciones más bajas. Pero luego, por otro lado, está la tendencia de la temperatura que tiende a agitar las moléculas y entonces tiende a homogeneizar un poco la distribución de partículas. ¿Cuál es el resultado en el equilibrio? Que aquí abajo hay muchas más partículas que arriba, a una altura. Pensad en una montaña, sabéis que arriba hay menos oxígeno que abajo. Entonces la densidad va disminuyendo, la densidad, a medida que aumenta la altura, pues la densidad va disminuyendo. Aquí la densidad de partículas es más alta y aquí menos. Y la fórmula concreta se llama la fórmula barométrica y viene de este factor exponencial. Entonces, como lo podemos ver, pues si acudimos al factor exponencial, voy a poner un poco más a la derecha para que me quepa luego. Si acudimos al factor exponencial, la probabilidad de encontrar una partícula, una molécula de gas con una cierta energía E es proporcional a este factor. Muy bien, la energía hemos dicho que es mgc, es energía mgz, energía potencial gravitatoria. Cuanto más alto esté en el potencial, más energía tiene y más difícil es encontrar la partícula. Entonces esto es igual a menos mgz partido por kt. Esta masa es la masa de una molécula del gas. Vale, si la probabilidad es proporcional a la exponencial, pues la densidad también lo tendrá que ser. ¿Por qué? Porque a mayor probabilidad de encontrar una partícula, más densa va a estar el gas ahí. Aquí hay más partículas abajo que aquí. Aquí la probabilidad, a esta altura z, la probabilidad es muy baja, entonces encuentro muy pocas partículas, pocas. Y aquí la probabilidad es muy alta y encuentro muchas. Entonces, tanto la probabilidad como la densidad son proporcionales al factor exponencial. Muy bien. Normalmente uno no habla de densidades. Bueno, primero voy a acabar. Habla de presiones. Para ello voy a poner primero la expresión de la densidad. La densidad entonces será proporcional a este factor. Perdón. Voy a ponerlo ya directamente. mgz partido por kt. Con una constante aquí que, si veis, es la densidad a altura cero. ¿Por qué? Porque si yo pongo z igual a 0 en la fórmula, me queda ρ por ρ0 por la exponencial de menos 0, si queréis, partido por kt. La exponencial de 0 es 1, así que esto queda ρ0. Así que ρ0 es la densidad a z igual a 0. Vale. Como decía, normalmente uno no pone densidades, sino que en los gases suele utilizar presiones. Entonces podemos relacionar presiones y densidades así. Si he dividido por el volumen, tengo esto, ¿vale? Esto es una densidad, bueno, es en moles partido de metro cúbico, pero es igual. Lo que veis es, lo que quiero decir es que la presión es proporcional a la densidad. A más presión hay más densidad, a más densidad hay más presión. Muy bien, entonces esta la puedo transformar en presiones directamente. Igual vuelvo a poner P0
a ver, menos mgz partido por kt. De nuevo P0 es la presión a altura z igual a 0 por el mismo argumento de aquí, ¿vale? Y esta es la fórmula barométrica. Fórmula barométrica, que nos da la presión en función de la altura, cómo cae la presión. Cuanta más altura hay, la presión va disminuyendo a partir de conocido el valor a z igual a 0 y luego va decayendo con la altura. Esto es la altura, aunque lo haya pintado en horizontal. Cuanta más altura hay, menos presión de gas hay. Y eso es la fórmula barométrica. Un último comentario, esto es la masa de la molécula y esto es la constante de Boltzmann. Podéis hacer el mismo cambio de siempre y ponerlo en función de la masa molar. Esto es la masa de un mol, G por Z partido de RT. Y esta es la constante de los gases ideales. Y esto es la masa de un mol del gas. Vale. Podéis usar esta o esta indistintamente. Muy bien, el segundo ejemplo de equilibrio de estas dos tendencias es la ley de Nernst. Ejemplo 2, ley de Nernst. Muy bien. ¿Qué sucede cuando tenéis una membrana semipermeable? Esto es una membrana, por ejemplo, de la célula. Una membrana que deja pasar unas sustancias y otras no. Bueno, en las membranas de las células, pues hay un campo eléctrico que apunta desde el exterior, esto es el exterior y esto es el interior. Desde el exterior al interior, normalmente, esto es un campo eléctrico, ya veremos qué significa eso. Lo que significa es que aquí hay cargas, ¿vale? En la membrana hay cargas y aparecen fuerzas eléctricas, fuerzas de Coulomb. Y entonces, si tenéis un ion, por ejemplo, de sodio, aparecen unas fuerzas eléctricas que hacen que tienda a entrar, ¿vale? Porque aquí hay cargas positivas por fuera y negativas por dentro, y entonces las negativas lo atraen y tiende a entrar en la célula. Hay una tendencia a entrar en la célula que podéis ver, ya lo veremos, como una cuestión energética. Fuera tiene una energía exterior y dentro tiene una energía interior. Y si es un ion positivo, pues tiene más energía fuera que dentro y entonces hay una tendencia a ir al mínimo de energía, ¿vale? Debido al efecto de la electricidad. Igual que pasaba aquí, que tienden las partículas a ir a la menor energía posible por el efecto de la gravedad. Luego, por otro lado, está la agitación térmica. La agitación térmica hace que las cosas difundan y, como sabéis, la difusión hace transportar las sustancias de donde está más concentrada a donde está menos concentrada. Entonces, imaginad que está muy concentrado en el interior, el sodio. Tendrá una tendencia a salir debido a la difusión, a la agitación térmica que da lugar a la difusión, ¿vale? Por ejemplo, puede darse esta situación. El campo eléctrico lo lleva para un lado, la difusión lo lleva para el lado contrario. ¿Qué pasa con esas dos tendencias? Pues en el equilibrio están compensadas. En el equilibrio, y es lo que vamos a estudiar, la situación de equilibrio, se compensan las tendencias. Vale. Y eso da lugar a unas determinadas concentraciones.
¿Cómo lo estudiamos? Pues igual que antes. Tenemos la probabilidad de tener un cierto ion con una energía E, va a ser proporcional a la exponencial de menos la energía partido por kT, y la probabilidad igual va a ser proporcional a la concentración del ion. ¿Por qué? Porque donde haya más probabilidad de encontrar un ion, pues la concentración va a ser menor, y donde hay menos probabilidad de encontrarlo, la concentración es menor. Aquí mayor, aquí menor. Muy bien, pues tenemos esto. En el caso de que esté en el exterior, la concentración en el exterior va a ser proporcional a la energía que tenga el ion en el exterior, partido por kT, con una cierta constante. Y la concentración que tenga el ion en el interior será la misma constante por la exponencial menos la energía del interior partido por kT. Esta es la energía que tiene el ion en el exterior, esta es la energía que tiene en el interior, y si son diferentes porque hay un campo eléctrico, pues las concentraciones también serán diferentes. De hecho, la relación entre concentraciones, que es lo que estudia la ley de Nernst, es así. Y entonces la constante se va. Veis que no nos interesa para nada. Y esto queda la fracción de exponenciales, que bueno, subiendo esta arriba con signo positivo y usando las propiedades de la exponencial, pues esto queda así. Perdón. Es la energía en el exterior menos la energía en el interior partido de K por T. ¿Vale? Esta es la relación entre concentraciones es la exponencial. ¿Eh? Aquí veis que cuanto mayor sea la temperatura, a temperatura alta, esto es un número cercano a 1, toda esta exponencial, y entonces las concentraciones tienden a equilibrarse. La temperatura tiende a equilibrar concentraciones. Si la temperatura es más baja y la diferencia de energía es muy grande, pues las concentraciones van a ser muy diferentes. El campo eléctrico tiende a separar, a hacer mucha concentración en un lado y poca en otro. Entonces, en el equilibrio tenemos la compensación de esas dos tendencias. El flujo de entrada por electricidad es igual que el de salida por difusión. En general, el flujo de difusión y de entrada en el equilibrio son iguales. Y tenemos esta relación que es lo que se conoce como ley de Nernst. Cuando veamos electricidad, veremos que la energía de un cierto ion es proporcional a la carga por el potencial, ¿vale? En el eléctrico. En el exterior será Q por el V exterior, y en el interior será Q por V interior, y entonces metéis el potencial aquí, y esa es la expresión habitual que encontráis para la ley de Nernst. Pero como esto no lo he explicado todavía, pues de momento la vamos a usar así, con energías, ¿vale? Y bueno, me ha salido un vídeo un poco largo, pero con esto podéis entender toda esa sección y resolver los problemas de la ley de Nernst y de la fórmula barométrica del boletín de ejercicios. Hasta la próxima.